hacer todo. ¿Cómo están? Vamos a ver, ¿te has preguntado alguna vez por qué repites ciertos patrones en tus relaciones? ¿Sientes que a veces actúas sin pensar, como que algo más fuerte que tú te jalara a hacer tal o cual cosa? ¿Qué rol asumes en tus vínculos? ¿Eres la salvadora, la víctima, la niña, la rebelde, la perseguidora, el perseguidor? Porque creo que esto podría aplicar para ambos, no lo sé. La madre. Si tus vínculos fueran un mapa, ¿te gustaría saber quién lo escribió, quién lo dibujó, quién lo trazó, quién lo diseñó? ¿Notas patrones que se repiten en tus vínculos? ¿Qué tipo de vínculo te ha dejado una herida tan profunda que hasta el día de hoy sigues cargando con ella? ¿Y recuerdas a la persona que te generó esa herida? ¿Qué te han enseñado tus vínculos más intensos sobre ti? ¿A quién sigues? ¿A quién salvas? ¿A quién persigues en tus relaciones? ¿Sientes que repites historias ancestrales? Queridas amigas, amigos, amigues, todo el público que nos sigue por nuestro canal de Rosa y Azul, por Facebook, suscríbanse por favor, síganos, regálenos un like. Quienes nos siguen también por TikTok en este momento en la transmisión, también síganos. Y quienes nos siguen también por YouTube, suscríbanse, regálenos un like. Y además, si alguna de estas preguntas conectó contigo, te hizo sentido, por favor no te vayas. Quédate con nosotros hasta el final del programa, porque aquí vas a encontrar más de una respuesta a estas preguntas. Y sobre todo, sin ningún costo. Mejor que un proceso de terapia, créanme, porque aquí tenemos a la experta. Y les voy a platicar un poco de María Huerta antes de que les ceda toda la palabra, como se lo merece. María Huerta es máster en estudios de género por la Universidad Autónoma de Madrid, pero también es filósofa, es consejera sexual, es promotora de los derechos de la niñez, experta en desarrollo humano y trabaja también por las infancias. El tema que hoy nos ocupa son arquetipos, los mapas invisibles de nuestros vínculos. Querida María Huerta, te doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar en este espacio que es tuyo. Siempre para mí es un gusto. Y de verdad, pues, ¿qué te digo? Mejor empecemos con el programa porque me emociona siempre verte, siempre que estés aquí en este espacio que es tuyo. Y que además quiero comentarles rapidísimo, este proyecto de Rosa y Azul se generó precisamente en una terapia y fue con María Huerta. Se las recomiendo absolutamente porque, bueno, es una mujer que de verdad te ayuda a cambiar tu vida. Yo soy un ejemplo de ello. Me siento muy feliz por este proyecto y que inició justamente en tu consultorio y en una terapia. Querida, el espacio es tuyo. Benito, muchísimas gracias. Gracias por abrirme el espacio, gracias por tu invitación y sobre todo por la posibilidad de conectar con ustedes. Y muy agradecida porque mandaron preguntas que Benito hace un momentito me hizo favor de compartírmelas. Y me emociona muchísimo porque aparte creo en tu trabajo y en tu profesionalismo. Entonces, pues muy honrada de compartir contigo y con ustedes este espacio. Y bueno, creo que lo que decías como introducción nos va a abrir como las puertas a avanzar en este tema. ¿Cómo nos aprendemos a vincular y cómo vamos construyendo como un guión? En terapia yo les digo que todas las personas tenemos como un mapa y entre mejor lo conozcamos, más fácil nos es poder tener una vida mucho más plena, ¿no? Eso va a depender de cada una y cada uno de ustedes, pero cuando mejor lo conocemos y entendemos nuestra historia de vida, nos es mucho más fácil poder sanar y trascender ciertas cosas que de repente parecen patrones invisibles, ¿no? Acá hablaste como de muchas cosas, entonces vamos a ir como desmenuzando poquito a poquito y vamos a ir retomando las preguntas que nos hicieron favor de mandarnos.
Para empezar, parecería que hay como un guión invisible que las personas tenemos y que en base a este vamos eligiendo, también vamos permitiéndonos sentir y también nos va como conectando con las cosas que vamos haciendo. Entonces están los pensamientos, las emociones, las acciones y también estas memorias se van guardando en el cuerpo. Entonces, bueno, vamos a ir como desmenuzando. Entonces, esto lo fuimos aprendiendo a través de las relaciones que tuvimos con las personas que nos cuidaron en la infancia. Ojo, aquí no vamos a juzgar si mamá o papá o los cuidadores que nos hayan tocado fueron malos o buenos, sino simplemente lo vamos a tratar de ver objetivamente y vamos a tratar de hacer un trabajo. En este momentito permítete, sin juicios, sin juzgarte a ti primero ni a las personas, permítete hacer estas revisiones como mucho más profundas, de ir revisando cuáles son los hilos que han modelado tu forma en la que te vinculas. No solamente nos vinculamos sexoafectivamente, nos vinculamos en el trabajo, nos vinculamos con las amistades. Y entonces esto que vivimos dentro de la infancia nos fue haciendo que nosotros tengamos un mapa invisible de cómo seguir conectando con las personas ya cuando somos adultas. Entonces, bueno, lo primero que hay que entender también es que está este primer escalón, que es cómo nos fueron socializando desde pequeñitas y pequeñitos. La siguiente etapa también es que el cerebro es un poco flojo y entonces aprende estos patrones y luego le cuesta trabajo encontrar nuevas formas para hacer las cosas. Él quiere guardar energía. Esto es un proceso evolutivo. Entonces el cerebro lo que dice es, así lo hacemos, entonces lo vamos a seguir repitiendo porque esto es lo que conozco. Por eso pensamos que, y efectivamente, hay patrones, ¿no? Oye, ¿por qué me vinculo? Y acá lo decía, ¿por qué me vinculo siempre con este tipo de hombres? Bueno, pues aquí vienen las dos primeras razones. ¿O por qué me vinculo con este tipo de personas? Siempre me vinculo con personas académicamente menores que yo, financiera, inclusivamente, inconscientemente inmaduras. Esto tiene que ver con la primera etapa, es cómo aprendí a socializar, y luego la tercera, que tendría que ver con las creencias que tengo. Entonces vamos viendo que son tres cosas que ayudan a que tengamos estos patrones. Entonces lo ordenamos otra vez, la parte biológica, la parte de mi sistema de creencias y la parte de la sociabilización que yo recibí por parte de mis cuidadores primarios. Bueno, aquí querrías como compartir algo, Vero. A ver, esto tendría que ver como si en la infancia, por ejemplo, no sé, mi madre me crió desde un sitio de miedo, de sobreprotección. Yo voy a buscar entonces que me cuiden o voy a ser cuidadora. ¿Cómo funcionaría? No, bueno, es como muy bueno que vayamos poniendo estos ejemplos para que vaya siendo mucho más claro. Por eso te preguntaba que me encanta que digas esto, porque lo que va haciendo estos elementos que te estoy compartiendo es generarte como unas gafas. Entonces, la niña o el niño va a ir generando una forma de ver la realidad y interpretarla. Y ojo, todas las personas, por más amorosos que hayan sido nuestros padres, vamos a tener heridas de la infancia. Hay una terapeuta canadiense que desarrolla toda la teoría de las 5 heridas. A mí me gusta mucho trabajarlas en el consultorio porque nos ayuda también a entender y a ser mucho más amorosos con nuestra historia de vida. Entonces, para esta autora hay 5 heridas y que independientemente de lo lindos y de lo bonito que es nuestra historia de vida, estos lentes que se fueron construyendo para entender la realidad también fueron generando heridas en nosotros. Entonces, tiene que ver con una percepción de la infancia, del niño, de la niña, en cosas que sucedieron. No necesariamente tuvieron que ser mega traumáticas, pudieron ser eventos muy chiquititos pero repetidos en el tiempo, o otro es que sí fue un trauma muy grande. Y entonces en mí se genera una herida. Eso también va ayudando a
a la forma en la que yo me voy vinculando. Entonces, hay muchísimos elementos para entender cómo nos hemos vinculado. Una, entender que hay una parte biológica, el cerebro es flojo, entonces aprender nuevas formas para vincularse, para sociabilizar, le va a llevar tiempo. Dos, necesito revisar mi sistema de creencias, que está abajo, ¿no? Esta persona que nos pone acá, les ayuda a poner su vida en orden, cambio sus hábitos, los ayuda a crecer, les cambio su aspecto y siento que me voy vaciando en el camino. Luego me voy harta. Aquí sería bien importante conocer la historia de vida de ella, o sea, si nos estás escuchando, sería muy bonito que pudieras escribir tu historia de vida y ver los patrones que has ido repitiendo. Acá me dices, o sea, me imagino que lo he hecho varias veces, esta parte de salvar. Y tú preguntabas algo, ¿cuál sería el mecanismo de defensa? Porque en realidad lo que se generan son mecanismos de defensa. Ante esta realidad que la niña o el niño está percibiendo y se pone estas gafas, como tratamos de protegernos, generamos mecanismos de defensa. Y estos mecanismos de defensa nos van diciendo cómo tenemos que actuar. Siempre hay polaridades. Para cada herida hay polaridades. Si a mí me sobreprotegieron, puedo yo seguir necesitando que me protejan o no, repeler cualquier síntoma de esto y decir no. Entonces, siempre es la cara de la misma moneda, porque lo que estoy repeliendo, por ejemplo, es, por ejemplo, en el caso de no sentirme suficiente, ¿no? ¿A qué herida me está dirigiendo eso? Estas personas que hagan lo que hagan, nunca se sienten suficientes. Es el abandono. Y entonces puede ser que estas personas siempre estén buscando la aprobación o la polaridad. No quiero la aprobación de los otros, aunque en realidad sí la estoy buscando. Entonces es muy complejo, pero lo más importante es entender que en esta etapa tú ya eres grande, lo hiciste muy bien, sobreviviste a toda la historia de vida que has tenido y ahorita lo puedes hacer diferente. ¿Cómo es diferente? Como te decía al principio, que seas muy amoroso con tu historia de vida, que la abraces, que la conozcas, porque el primer paso para poderlo transformar es reconocerlo. Si no lo reconozco, no lo puedo transformar. Yo decía que lo que resiste persiste. O sea, si yo no soy capaz de mirarlo, no puedo trascenderlo. Y hay acá también un tema bien fuerte, porque yo decía que lo que no se puede comprender va a tender a repetirse. Estas experiencias que parecen que se repiten y se repiten y se repiten, en realidad es para revisar si esto ya lo trascendimos o no. Y si yo estoy utilizando herramientas nuevas para poderlo trascender. Y acá ponía alguien, soy salvadora en mis relaciones, siempre quiero resolver la vida a todo el mundo. ¿A cambio de qué? De que no se vaya. Entonces, aquí estás reconociendo cuál es tu herida, ¿no? Tengo miedo al abandono y por consiguiente hago lo que tenga que hacer para que no se vaya. Entonces, lo que hacemos en realidad es repeler a la persona. Lo que tanto tenemos miedo, eso es lo que vamos a atraer. Pero no creas que porque la mente genera este poder de atracción, sino porque vamos generando todas las condiciones para que esto pase, como una profecía autocumplida. Entonces, cuando decimos, estoy repitiendo los patrones, los grandes en la psicología lo que dicen es, esto está sucediendo porque no has incorporado las herramientas y no has logrado trascender la herida que está ahí. ¿Qué sería la de abandono? En este caso, en lo que no quiero simplificarlo, necesitarías ir como revisándolo muy bien. Por reconocimiento. Pero, por ejemplo, acá dice, soy salvadora, en mis relaciones siempre quiero resolver la vida a todo el mundo, a cambio de que no se vayan. Entonces hay un gran miedo al abandono. O sea, prefiero quedarme callada y sí, ya acá lo puse. Creo que tengo una huella de abandono, por supuesto. Lo estás reconociendo y ese es el primer gran paso para poder elaborar algo, ¿no? Acá hay ejercicios como bien bonitos que podrías hacer. Por ejemplo, las personas que tienen esta herida les cuesta mucho trabajo estar solas. Entonces, como acuérdate lo que decíamos hace un momentito, de que hay 3 grandes elementos que son la parte biológica, la parte de las creencias
y la parte de la sociabilización que he tenido, hay que ir trabajando a la par. ¿Cómo lo trabajaríamos? Una, que progresivamente vayas tratando de hacer cosas que te den autonomía, ¿no? Que no busques la aprobación. ¿Cómo? 10 minutos esta semana me voy a dar para estar conmigo misma. Sin ningún estímulo, piensa en alguna actividad que te gustaría hacer, no sé, el libro que está pendiente por leer, o llevar un diario, ¿no? Una bitácora de algo con lo que te gustaría conectar, incluso hacer un diario con recortes, y entonces permitirte, empezando 10 minutos y posteriormente a la siguiente semana 20, y así hasta que logres, por ejemplo, a lo mejor tener una cita contigo misma en un lugar solita, ir al cine, ir a bailar, y esto lo que va a generar es autonomía. Acuérdate que es progresivo. No te pido que hagas algo grandísimo, pero sí tiene que ser algo realizable y deseable por ti, para que pueda ser sostenido en el tiempo. Aquí otra pregunta o otro comentario es: me va súper bien en el trabajo, pero en las relaciones soy un asco. Mi padre era infiel y los hombres de mi vida son infieles y manipuladores. Siempre los descubro y me voy. Y ya no vuelvo. No creo en la fidelidad. Acá hay una creencia bien grandota. Eso es lo que tendríamos que trabajar primero, tu sistema de creencias. Seguramente el sistema familiar y pues la información que recibiste de pequeña fue muy dolorosa en torno a los vínculos y a la forma de conectar con el otro. Una vida que transformar esta creencia, o sea, estas gafas que fueron las que te fueron modelando de pequeñita, ya no son necesarias, no son sanas, porque hay cosas que podemos repetir que son sanas, ¿no? Si me vinculo de manera bonita contigo, me relaciono en un ambiente sano, eso podríamos repetirlo, ¿verdad? Estaría bonito. Pero hay cosas que me están generando mucho dolor. Entonces, primero tendría que ser muy amorosa con esta herida que se generó. Fíjate qué fuerte, porque cuando se hacen estas heridas, se quedan como abiertas. Estos mecanismos de defensa lo que hacen es como proteger para que no se acaben de infectar, pero en realidad están abiertas hasta que somos adultas o adultos, y tienen un impacto en la forma en la que nos vinculamos, en el trabajo, en nuestras relaciones personales, en nuestras relaciones afectivas, en la forma en que interactuamos con nuestras hijas o nuestros hijos, y tiene un impacto impresionante en nuestra vida adulta. Entonces yo te invitaría a que trabajaras con tu sistema de creencias. No quiero relativizar toda tu historia, no me gustaría hacerlo bajo ningún sentido, quiero ser muy respetuosa con lo que nos estás compartiendo, pero creo que sería como una buena manera de empezar. Revisar que esta información que tú recibiste ya no es necesaria. Integrarlo. Mirar esta historia con unos ojos diferentes y dejar de juzgar lo que pasó y la historia de papá y mamá. Esa es historia de papá y mamá. No tengo por qué repetirla. Pero para eso tengo que mirarla con ojos mucho más amorosos, integrando esto que sucedió, porque por eso se generó el trauma. Cuando yo no logro elaborarlo, el trauma se queda abierto. Entonces, para que el trauma sane, es como entregarle como una especie de justicia, ¿no? Entonces, para lo que nosotros necesitemos, o esa herida que se generó. Pueden preguntar, de verdad, a la gente que se está sumando, no sé si tengamos ahí comentarios. De verdad, este espacio es de ustedes y es muy bueno comentar. De todo esto que nos has compartido, María, con base en este tema de los arquetipos y los mapas invisibles de nuestros vínculos, quiero pensar que en este último caso pudo haberse dado como un trauma, como tú lo mencionas, o un impacto tal vez en una edad temprana, donde pudo haber visto a mamá o a papá con alguien más, y de repente pues fue un shock, y la creencia es que no existen personas comprometidas o personas leales o personas fieles, y en este caso, ¿qué pasa? O sea, nos vamos relacionando desde esta creencia. Está la herida abierta, ¿Y cómo es nos a la protegemos? traición, por ejemplo. Perdón.
Aquí es como está la herida de la traición, ¿no? O sea, no me cumplieron lo que yo creí que tenía que haber sido. Porque, ojo, esto es desde la mirada de la niña. O sea, en todas y en todos, aunque seamos grandotes, tengamos la edad que tengamos, dentro de nosotros habita una niña o un niño. Esto viene desde la terapia gestal. A mí me gusta porque es una manera de ejemplificar como muy claro que la infancia no es destino, que sí marca muchas cosas de cómo nos vamos vinculando, cómo nos vamos relacionando y de lo que hemos elegido hasta el momento. Pero que justo podemos resignificar y reestructurar nuestra vida. O sea, que sí el poder está en nosotras y nosotros, siempre y cuando hagamos como ejercicios muy profundos. E integremos lo que nos fue sucediendo. Aquí está la herida como muy abierta, es lo que les decía, que es como si esto que se generó a la edad que se había generado, se quedó abierta la piel. Y entonces cuando llegamos a grandes resulta que algo me incomodó o algo me hizo figura, que esto es algo que se utiliza en terapia, que es, muchas veces vamos a terapia por la, yo les pongo el ejemplo de una fotografía, como lo que aparece en primer plano de la fotografía, pero en realidad atrás de estas personitas están como muchas cosas, y eso es por lo que en realidad eso es lo que en realidad terminamos trabajando y sanando. Y muchas veces son estas heridas. Cuando en terapia tocamos la infancia, la tocamos con mucho respeto y de una manera como integrando, sin desencuadrar todo lo que la persona ha hecho, porque ya llegaste a esta edad y lo has hecho con las herramientas que tenías de la mejor manera. Ahora toca ya no sobrevivir, sino vivir. Y entonces para vivir necesito construir e integrar nuevas herramientas que me permitan transformar mi sistema de creencias. En este caso, el sistema de creencias de esta persona que nos compartió es, pues, los hombres son infieles y manipuladores. Entonces, lo que va a traer, porque es una profecía autocumplida, lo que de las personas con las que te vas a buscar rodear, son personas que cumplan con esto, porque esto está en tu creencia. Entonces, necesito transformar y revisar esta creencia para entonces poderme vincular con personas con las que en realidad yo ahorita estoy preparada para vincular, ¿no? A lo mejor para ti es muy importante la fidelidad y entonces habría que generar un nuevo sistema de creencias, ¿no? Porque acuérdate que el cerebro no le gusta la duda ni le gustan los vacíos. Entonces necesitamos, si vamos a quitar esto, necesitamos darle otra cosa. También yo les digo mucho en consulta, imagínate que te heredaron una casa, ¿no? Y que está llena de muebles feísimos, ¿no? Creo que te lo he dicho. Y entonces resulta que tú vas a llegar y te vas a acomodar en esa casa con esos muebles horribles y con todas esas cosas que te dejaron con ropa sucia, con basura, ¿no? ¿Verdad? Necesitas sacar todo aquello que en este momento de tu vida no suma. Entonces yo te invitaría a que, si ya lo has repetido constantemente y ha sido como algo que has llevado a lo largo de tu historia de vida, pues lo trabajes en terapia. Y lo primero que yo te invitaría a hacer es, si no estás yendo a un proceso terapéutico, es que empieces como a narrarte esto que pasó entre mamá y papá de otra forma, como si no fueras la hija y lo vieras como un hombre y una mujer que vivieron esta historia. Y entonces pongas a papá con un nombre, ¿no? O sea, con su historia de vida, que sensibilices, como que empatices con esta historia. Y entonces empieces a entender que esto que sucedió no habla en absoluto de ti. Habla de la limitación de herramientas que tenían ellos. Esto sin juzgar. Esto solamente como siendo muy amorosa con esta historia y integrando esto que te sucedió. Muchas gracias. A ver, audiencia, si estamos siguiendo atentamente el tema, que yo espero que sí, estás diciéndonos, María, que nosotros nos estamos relacionando de alguna manera o estamos estableciendo nuestros vínculos desde nuestras heridas, Sí. Desde nuestras creencias y no desde un estado de salud. Efectivamente. Y si yo ya no me quiero vincular
o relacionar, o si tú, amiga, amigo, amigue, ya no te quieres relacionar con una persona que no sea comprometida, con una persona que no quiera superarse, con una persona que a lo mejor, pues bueno, no sienta tan importante el tema de la fidelidad como tú lo estás validando o asumiendo. Lo primero que deberíamos de trabajar no es en la otra persona, sino en nosotros mismos, en cambiar ese sistema de creencias, en hacer como un lavado en nuestro cerebro, una limpieza, y quitar esto que no nos sirve, que no nos funciona, que posiblemente en algún momento de nuestra vida lo vimos de cerca con nuestros padres, con nuestros familiares, con la gente que nos rodeó, con nuestros cuidadores, y que quitemos eso que ya no nos sirve y que cambiemos eso por una idea que sí sea funcional en nuestra vida, como esta casa que acabas de mencionar, que está lindísima, hermosísima, pero que tiene unos muebles viejos que no están alineados o que no hacen juego con ese espacio, ¿no? Es como ese canal, ¿no? De rosa y azul y la pared, no sé, a lo mejor fuera verde fosforescente, pues no haría sentido. Oye, pero antes de que, es que lo dijiste muy bonito. Gracias. Me encantaría como retomarlo y decirlo así como... Ahora sí nos toca a nosotras y a nosotros reescribir este guión. O sea, sí lo podemos transformar. Y tiene que ver, el primer ejercicio que tenemos que hacer no es lo que decía la pregunta, bueno, el comentario de la persona que nos mandó el primer, es cómo se vincula con personas que no cumplen con ciertas características y cómo ella salva y les reestructura la vida y les hace cambios. Aquí sería muy importante entender que uno no puede cambiarle la vida al otro. El primer ejercicio sería enfocarte en ti. Fíjate que hay un libro que habla sobre seducción y erotismo, y algo que dice bien importante es que lo más erótico en el otro o lo más atractivo en otra persona es cuando esa persona se hace responsable de su vida. Y ojo, tenemos la pareja para la que nos alcanza, y eso es bien triste. No nos vinculamos con aquello que no está en nuestro sistema de creencias, que no está alineado a la forma en la que fuimos sociabilizadas. Entonces, para poder vincularnos con otro tipo de personas, el primer trabajo es con nosotras mismas o con nosotros mismos. Yo sí te invitaría a hacerte completamente responsable. Eso implica ser adulta o adulto. Que tú le des a la niña o el niño aquello que necesitó cuando era chiquito o chiquito. Y entonces, integres esta herida o estas heridas que tuvimos en la infancia. Que las integres de la mejor forma, con nuevas herramientas y que te permita sanarlo. Porque ahorita estás en un momento de tu vida donde mereces la plenitud. Oigan, audiencia, de verdad, no nos corresponde salvarle la vida a nadie. Apenas si podemos muchas veces con la nuestra, de verdad. Y el trabajo, como bien lo acabas de decir, es interno, es personal. O sea, si tú haces cambios, empieza por algo pequeño. Bueno, yo no soy la terapeuta, pero la verdad es que con todas las terapias que he recibido y con todo el acompañamiento de María, en este caso, he aprendido a ir haciendo pequeños cambios, pequeñitos. A veces en meditar 5 minutos, a veces en mirarme ante el espejo y decirme, Vero, te lo mereces, Vero, vales la pena, sabes, me siento sola, me abrazo, me procuro, cuido mi alimentación, no me gusta mi cuerpo, entonces voy a darle a la natación, al gimnasio, y lo voy a poner como yo lo quiero, ¿no? Quiero aprender cosas nuevas, porque bien dices, el cerebro es flojo, pero también tiene esa plasticidad que le permite el que vayas adquiriendo nuevos conocimientos y los vayas incorporando a tu vida. Entonces, estos pequeños cambios van a ir sumando a esa versión de ti que quieres alcanzar. Y entonces creo yo, no soy la experta, pero me atrevería a decir que vas a conectar con aquello que deseas. María dice que tienes la pareja para la que te alcanza, pero en alguna ocasión escuché una frase que decía, las chanclas vienen en pares.
Y es cierto, la chancla va con otra chancla. Y no lo digo en un tono despectivo, pero ¿qué quieres? ¿Qué tipo de personas quieres en tu vida? Sé ese tipo de persona con la que te gustaría conectar en la vida, con la que te gustaría compartir. En el autismo se dice algo súper hermoso que me encanta, que dice que el primer ejercicio es seducirte a ti misma o a ti mismo. Entonces es construye la persona con la que tú te sentirías a gusto de compartir, ¿no? Y entonces no pones el foco en el otro, porque también eso es algo muy importante que a mí me gustaría que revisáramos hoy. Lo vieron con la terapeuta que estuvo la semana pasada, hace 15 días, como Erika Mesa, como el tema de sí. El tema de las relaciones, ¿no? Y entonces aquí es bien importante que a veces nosotros centralizamos en esta idea de amor, centralizamos todo en el amor de pareja, pero hay muchos tipos de amor, y algo que a mí me encanta es algo que dice una filósofa feminista que se llama Brigitte. Te recomiendo que la consultes porque ella habla del amor Disney, y ella dice algo impresionante, dice: descentralicemos de nuestras vidas el amor de pareja, porque aquí había alguien que decía, ¿no? Parece que me vacío cuando llega el otro. Y entonces necesito anularme para poder conectar con otro. Y una relación donde necesitas anularte, amiga, amigo, ahí no es. Necesito una pareja compañera, y esto lo dice Coral Herrera, que me sume a la vida. Y entonces con la que yo puedo ir creciendo, pero para eso hay unos pasos previos. Uno es hacerme responsable de mi propia historia de vida. En terapia de pareja yo siempre les digo que cada uno llegamos con una cajita invisible y se la damos al otro, sin entender lo que hay en esa caja. Y el otro a su vez nos las da. Y en esta caja resulta que están tus anhelos, tus expectativas, tus sueños, ¿no? Y esperas que el otro llene todo eso. Y ojo, somos seres que tienen muchas aristas y que sería injusto que una sola persona busquemos que lo cubra y aparte que se haga cargo de heridas que ni siquiera nosotros estamos conscientes que tenemos. Entonces yo te invitaría a que el primer paso sea conectar contigo, sea vincularte contigo desde una conexión mucho más profunda, amorosa y respetuosa. Bien interesante. Uciel, saludos para la profa Vero. Buena plática, gracias, querido Uciel. Moisés Vale Cruz, saludos profa, excelente contenido, muchas gracias y gracias a María. Para ti, Omar Gama, mi pregunta es la siguiente: para no repetir malas experiencias en una relación de pareja, ¿se vale poner en la etapa de conocimiento los no negociables? Por supuesto, este de hecho es un ejercicio de terapia. La persona primero tiene que conocer cuáles son las cosas que no está dispuesta a ceder, y que eso es bien importante dentro del autoconocimiento y dentro de la autoestima. Y para construir una relación sana, los límites son clave. Normalmente, como estamos vinculándonos desde las heridas, no queremos decir esto porque tenemos miedo que el otro se vaya o que diga qué intenso y nos deje. En una relación que nos nutre y que son buenas para nosotros, tendríamos que hablar incluso del cómo, del dinero, de los horarios, de nuestros tiempos, ¿no? De repente nos queremos fusionar tanto que entonces terminamos perdiéndonos. Y acá sería muy importante que tengas muy claros tus no negociables. Y yo también les digo algo en terapia, y es: todo aquello que toque tu dignidad y la dignidad del otro, ese es un no negociable. Cosas que te pongan en riesgo son no negociables, ¿no? Hay cosas que podemos ir dialogando, sí, por supuesto. En una relación también tenemos que aprender a discutir, ¿no? Y poder negociar, por supuesto que sí. Y ojo, si tú sientes que ganas todas las batallas, que no son batallas, pero bueno, en todas las discusiones ganas, entonces, ojo, ahí hay algo que no está funcionando bien en el diálogo y en el proceso de negociar. Entonces, yo sí te invito, Omar, que esto sí es un sí clarísimo, que no lo podemos dejar atrás. Es algo que, por ejemplo, lo hacemos cuando trabajamos en terapia. Que la persona tenga muy claro sus no negociables y que estos también los pueda dialogar con la pareja.
Y si ahí no lo puedo dialogar, entonces ya te está soltando alertas de que estamos por repetir otra vez el patrón, porque acuérdate que lo que no hemos integrado se va a volver a repetir. Entonces necesito integrar esta vivencia, por ejemplo, el abandono de mi padre, o la traición de mi madre, o lo que haya sucedido, para que entonces lo pueda elaborar y lo pueda integrar de manera amorosa a mi historia de vida. Y seguramente va a aparecer otra herida, porque después cuando volvemos a hacer, incluso hay preguntas para determinar cuál es la herida que yo tengo, resulta que yo tengo otra, diferente a la que trabajé hace un año. Pues sí, por supuesto, porque no solamente tenemos una en exclusiva, hay una más dominante, y a través de esta vamos construyendo los arquetipos. Los arquetipos son estas figuras. Jung lo hablaba como hay una memoria colectiva a lo largo de la historia de la humanidad que nos permite tener patrones para comportarnos. Entonces, en todas las sociedades se han repetido. Jung puso 4, pero a lo largo de las personas que han trabajado con la teoría de Jung fueron alimentándola y dice que hay 14 arquetipos. Nos vamos a revisar todos, pero estos arquetipos nos ayudan a poder conocernos mejor y a entender cuáles son nuestras áreas de oportunidad y qué tenemos que ir sanando. Cuando digo arquetipos, Jung, a diferencia de Freud, Jung tenía estudios antropológicos, hacía viajes, y entonces él se fue dando cuenta que en la historia de la humanidad hay cosas que se fueron repitiendo. ¿Cómo qué? Como la imagen de la madre, del héroe, ¿no? Aquí alguien ponía así como, yo siento que soy una reina y que tengo que salvar a un pueblo, ¿no? Y que me quiero vincular con el mejor caballero. Pero aquí lo estoy haciendo también desde un arquetipo. O sea, yo tengo esta idea de la heroína o del héroe. Entonces, por ejemplo, un arquetipo o un ejemplo muy claro de es Hércules, ¿no? En la mitología, o en las películas, Mulan, ¿no? Es un buen ejemplo de esto, que al final parecía que no eran los favoritos, ¿no? Porque, por ejemplo, Hércules, pues, no fue educado en el Olimpo, sino es mandado a la tierra y con humanos, con vulnerabilidad. Y entonces él tiene que ponerse este arquetipo del héroe salvador. Y Mulan igual. Mulan siente que es rechazada por haber nacido mujer en un sistema que le da preferencia a los hombres primogénitos. Entonces tuvo que romper con todo esto y volverse una heroína para poder tener valor. Entonces lo que hay que entender es que cuando actuamos desde esto no es que esté mal, es la máscara que hemos necesitado ponernos para sobrevivir al ambiente que hemos tenido. Pero te lo vuelvo a repetir, cuando somos grandes ya no necesitamos sobrevivir, sino vivir en plenitud. Y para eso es necesario que yo mire estos arquetipos para entender desde dónde estoy funcionando y poder integrar nuevas herramientas que me permitan vivir una vida digna de ser vivida para ti. María, ya que hablaste del arquetipo, yo te quisiera preguntar, y de hecho lo tenemos aquí en nuestro bloque, que si los arquetipos femeninos son los mismos para los masculinos también. Sí, Jung lo pone que sí, o sea, solamente ahí hace una diferencia en la animus, que es esta energía que todas las personas tenemos masculina o femenina. O sea, él dice que en todas las personas habita una energía masculina y femenina, y obviamente que por la socialización de género desarrollamos más, por ejemplo, en el caso de nosotras, por tener genitales, por tener vulva, pues nos han ido socializando como mujeres, ¿no? Culturalmente. Y entonces esto hace que también desarrollemos habilidades mucho más encaminadas, por ejemplo, al cuidado de los otros, a los pequeños detalles, a cosas mucho más minuciosas. Y a los hombres, por ejemplo, si hubiéramos tenido pene, pues lo hubiéramos tendido mucho más a la lógica, a las matemáticas, a la resolución de problemas más mecánicos o de fuerza. Entonces lo que Jung dice es que nosotras vamos a tender a solventar esa energía que por cuestiones de socialización no tenemos. En este caso es querer esta energía masculina, ¿no? Porque hemos socializado en la energía femenina. Pero esto no necesariamente tiene que ver con nuestra genitalidad. Ojo, ¿no? O sea, no es solamente acá género. Porque, por ejemplo, hay personas, o vemos personas,
que fuimos educadas por hombres. Entonces, por ejemplo, yo sí lo pongo como mi caso, tiendo a ser mucho más racional. Entonces me cuesta trabajo conectar con la parte emocional. Entonces yo sí he tenido que hacer un trabajo muy profundo para conectar mucho más con mis emociones, ¿no? Y conectar con mi energía femenina, porque fui socializada en esto que dice Jung con una carga mucho más masculina. Y no tiene que ver nada con mi orientación sexual, no tiene que ver nada con qué es lo que tengo entre las piernas, sino simplemente por razones de vida, pues la mayor presencia que tuve fue de un hombre. Entonces, la forma en la que fui sociabilizada tiene que ver mucho más con el hemisferio que normalmente se considera masculino, ¿no? Y les vuelvo a repetir, esto no tiene que ver nada con la orientación sexual, no se espanten ni nada de eso, espero que no, pero no tiene que ver tampoco nada con los genitales, sino más bien con cómo fuimos sociabilizadas. Y Jung marca 4 arquetipos, y a mí me encanta esto que él marca, porque él dice que está el ego, que es esto que nosotros creemos de nosotros, está la sombra, que es esto, que no necesariamente tiene que ser malo, sino es esto que nos enseñaron a reprimir, que nosotros aprendimos a reprimir para poder sobrevivir al ambiente donde estábamos. Y viene también esto que él habla del ánimos, que es lo que te acabo de explicar, esta energía masculina o femenina, y viene otra parte que es la máscara que utilizamos ante la gente. Esto que queremos que los otros vean de nosotros. Y ya después habla de los otros arquetipos de la heroína, la madre, la salvadora, ¿no? Pero los primeros que hay que entender son estos 4, que son estos 4 básicos que tenemos sí o sí. Y a partir de esto, ir entendiendo cuál es lo que desde mi inconsciente va ordenando mis pensamientos, mis acciones, mi sombra, que es esto que yo he reprimido. Por ejemplo, hay personas que no aceptan su orientación sexual, ¿no? Y no lo aceptan porque la información con la que les educaron les dijeron que eso no estaba bien. Y la niña o el niño, antes de aceptar que papá o mamá están mal, piensa que hay algo mal con ellas y ellos. Entonces, por eso te decía hace un rato que seamos como muy sensibles y muy amorosas al ver nuestra historia. Te decía, no se trata de juzgar. Yo he tenido pacientes que les cuesta mucho trabajo hacer estos ejercicios de ver la historia porque sienten que están juzgando a mamá o papá, y sienten que están traicionando a su sistema. Yo te invito a que no lo pienses así. Simplemente que lo mires, porque cuando lo miro, yo siempre les digo que tienen el 50% del camino. El otro 50% se trata de hacer estas pequeñas acciones que Vero venía compartiendo, que se tienen que hacer todos los días. La terapia dura 1 hora, hora y media, ¿no? Hay ejercicios que a veces nos llevan 2 horas, pero el trabajo se hace diario y se hace en un grado de conciencia donde tú ya empiezas a mirar con otras gafas mucho más amorosas, mucho más integradoras con tu proceso de vida. Paco, muchas gracias. Dice que muy buen programa, que excelente el tema. Manuel Telles, excelente, muchas gracias. Audiencia anónima, tengo una pregunta. Mi no negociable es no tener hijos, pero él me ha dejado en claro que sí quiere uno. ¿Qué hago? ¿Puede ser un problema grande a futuro? Amiga, ¿ya lo es? Acá, si para ti es un no negociable y para tu pareja tampoco, y no se están dando los canales de diálogo, entonces sí tendrían que estar en un proceso terapéutico, ya sea para que elijan o separarse o ir revisando qué podrían hacer como pareja. No sé si estén viviendo juntos ya, no sé cómo sea esto, no querría contestarte algo desde y tampoco relativizar tu proceso. Lo que yo creo es que en cosas así tan grandotas no se puede ceder porque estarías perdiéndote. Y algo que hay que entender es que no me puedo traicionar. Eso es algo que yo también siempre trato de tener como muy presente, es no nos traicionemos. O sea, lo que pasó en nuestra historia de vida sí dejó heridas, y ojo, te vuelvo a repetir que fue desde la percepción de la niña o el niño.
a lo mejor papá y mamá fueron muy lindos, pero fueron cositas que fueron sucediendo que fueron generando esta percepción. O a lo mejor sí fueron eventos muy tristes y traumáticos que generaron un proceso muy doloroso en ti. Entonces no me gustaría hacer relativo esto ni contestar por contestar. Lo que yo te diría es busquen acompañamiento para que el proceso que vayan o que elijan sea desde las mejores herramientas para ambos. Y que definitivamente hay cosas que podemos modificar, pero cuando tú dices esto no va conmigo, no podría con esto, y más porque no es un perrito, ¿no? Bueno, que también tener un peludito es algo muy intenso. Una cría es un proceso bien grandote porque implica mucha negociación con la pareja y adaptación y transformación incluso del propio vínculo con la pareja. Entonces, yo sí te recomendaría que si lo amas mucho y esta persona te ama mucho, lo trabajen en terapia. Y tomen acuerdos, ¿verdad? Sí. Voy a retomar algo que dijiste, María, para la audiencia que se acaba de sumar, para aquellos que se están integrando. No podemos, ni es sano, poner en el centro de nuestro universo, de nuestro mundo, a la pareja. Nosotros tenemos que estar en ese espacio. ¿Por qué? Porque somos seres individuales que tenemos sueños, metas, proyectos personales, que traemos heridas de infancia, que tenemos que hacer un trabajo personal todo el tiempo, día a día, como bien lo acabas de mencionar. O sea, la terapia puede durar 50 minutos a 2 horas, dependiendo de tu terapeuta y demás, que siempre se los he mencionado aquí, ciudadanía. La terapia debe ser parte de la canasta básica. ¿Por qué? Porque eso nos conecta con la salud y todo aquello que te lleve a sentirte bien, porque nos merecemos una vida plena, no como lo decía María hace un momento, no solo sobrevivir, vivir en ansiedad todo el tiempo. Y me gustaría, María, que nos compartieras un poco más, porque la audiencia nos lo pide, un poco más sobre los arquetipos, para irnos identificando, y tocaste un punto bien importante, la sombra. ¿Qué es la sombra? ¿Y qué hace la sombra con nosotros, ¿no? Bueno, la sombra es todo aquello que reprimimos y negamos. Sí es cierto que hay cosas que son como, que pueden ser como muy malas, pero en realidad la mayoría de las sombras que vamos teniendo están más relacionadas con la vergüenza, con el miedo, con los deseos reprimidos. Y te puedo poner algún ejemplo. Hay una persona que llega a consulta y llegó con un tema de mucha ansiedad. Las heridas de la infancia que no son trabajadas normalmente llegan con estos síntomas: ansiedad, mucha depresión, mucho miedo. Y entonces, en realidad lo que estaba ahí era otra situación, ¿no? Que era esta sombra, esto que no quería mirar, cosas que en la infancia le hicieron sentir no apropiada o no suficiente. Entonces, cuando ya se fueron trabajando, se dio cuenta que en realidad este era un síntoma, no era la enfermedad como tal. Entonces, la sombra es de repente esto que proyectamos en los demás, ¿no? Esto que de repente podemos ver en el otro, pero no somos capaces de ver en nosotros. Cuando te molesta mucho algo de alguien, a ver, hagamos un ejercicio así. Piensa en alguien que dices, ¡oh! No puedo con esto. Apenas me llegó alguien que decía, no soporto a fulanita. Y yo, ¿por qué no soportas a fulanita? Es que se queja todo el tiempo y todo el tiempo. No. Y yo, ok. Y total que después de despotricar de esta persona, dijo, es que yo soy como ella. Y yo, sí, ¿cómo como ella? Pues es que yo todo el tiempo me estoy quejando. Pero no lo dijo. Y entonces yo, esta es tu sombra. Perdón.
Ok, pues ahí está. Pensemos en algo que no nos gusta de la demás gente, de la gente con la que es parte de nuestra vida, y ahí, como dice María, pues está reflejándose nuestra sombra. De repente, no sé, son cosas que reprimimos. Yo me acuerdo mucho de una persona que decía, las personas celosas son las peores del mundo, ¿no? Yo no entendía hasta que me volví terapeuta, que los celos no son malos, o sea, porque son emociones. Y las emociones no son buenas ni malas, las emociones son, y tengo que permitirme vivirlas sin lastimar a los otros. Entonces, ojo, cómo nos vinculamos tiene que ver con muchos elementos, incluso acá ya están saliendo las emociones. El cómo he aprendido a gestionar mis emociones, el cómo vivo las emociones, ¿no? Primero vivirlas y luego gestionarlas, cómo las integro. Y entonces, a mí me parecía súper fuerte, como esta persona que hablaba de los celos, y en realidad es que esta persona sí vivía celos, pero los guardaba todo el tiempo porque en su historia de vida le dijeron que las personas celosas eran abandonadas y no eran aceptadas. Entonces era como, a ver, sí es cierto que todas las emociones, si yo las vivo como en los polos, pues no va a ser sano, por supuesto, ¿no? Si yo me enojo y reviento con un bat el parabrisas del otro coche, pues no es sano, ¿verdad? Estas cosas, entonces tengo que ir revisándolas. Y por ejemplo, esta persona fue aceptada, pues sí, siento celos y de repente me siento insegura por estas cosas que pasan con mi pareja. Y ella las cubría porque no quería sentir los celos, porque en su creencia las personas celosas eran personas inseguras, insuficientes, y entonces no valía la pena, pero en realidad vivió un infierno, ¿no? Entonces lo primero fue míralo, acéptalo, y obvio no vas a hacer una escena de celos, ni vas a perseguir a tu pareja con la aplicación y esas cosas porque están muy feas, pero tienes que aceptarlo, y eso es algo como muy importante para ir como poniendo lo que me fuiste preguntando. Creo que una de las herramientas para transformar la forma en la que amamos, nos vinculamos y vivimos las relaciones, no solamente de pareja, lo decía súper bien, no centralizar toda la pareja, sino las amistades, nuestras relaciones con la familia, las conexiones que vamos teniendo. Una es primero reflexionar sobre mis propios patrones. Y acá sería importante identificar también la forma en la que el vínculo que tenemos. Lo hemos tratado en terapia, si tienes apego ansioso, si tienes apego evitativo, ambivalente, o hayas aprendido a construir un apego seguro. Ajá. Entonces, hay que reflexionar sobre los patrones que vamos teniendo, revisar si somos de las personas que nos apegamos muchísimo, o a la primera huimos, o tratamos de controlar, o invisibilizar, ¿no? O invisibilizarnos a nosotras, o anular a los otros. Yo siempre les invito a mis pacientes a que lleven un diario, ¿no? Que tengan una libreta, porque ese es un espacio para ti. Entonces, yo te invitaría a que lo hicieras, aunque no seas mi paciente, que de verdad te generaras este espacio, porque es muy amoroso con nosotras cuando anotamos, cuando vamos haciendo estos ejercicios de meditación, de parar la mente. Algo que hay que controlar, o que cuidar, no controlar, perdona, de cuidar muchísimo, es el diálogo interno. Esta se le llama la loca de la casa, y es esta voz que de repente nos va diciendo que no somos suficientes, que el otro nos va a dejar, que ya hay otra persona, que si nos dejó es por otra. Y entonces, esta voz es la que hay que ir cuidando, porque nos va destrozando. Y esta voz tiene que ver con todo esto de lo que ya hemos hablado. Entonces, para mí sería como muy importante que lo tuvieras en el radar y que fueras revisando tu propio diálogo interno. Y hay como herramientas que da Carl Jung, que a mí se me hace pues como un gran maestro, y revisar qué parte de mí veo en el otro, ¿no? ¿Qué proyecto en los otros, en mis vínculos? O sea, cuando de repente no tolero a una hija o un hijo, claro, no se lo digo porque sería muy doloroso, pero revisa qué te está proyectando, porque normalmente algo nos está diciendo, no del otro, sino de nosotros. Aceptar nuestras emociones difíciles, ¿no? ¿Cuáles son estas emociones difíciles? Los celos, el miedo, la rabia, el enojo, el deseo.
y generar un círculo seguro. Yo siempre les digo que algo que es muy importante es tener una red. Te decía que no centralices todo en la pareja, porque la forma en la que hemos aprendido a sociabilizar es centralizar todo en la pareja. Y cuando algo pasa, que no deseo que te pase a ti, pero cuando algo pasa, parece que nuestro mundo se destruye por completo. Se viene abajo. Entonces, intenta, aunque estés muy enamorada, siempre de tener tu propia agenda. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el tiempo no se lo puedo dar a mi pareja. No es sano, ojo, no es sano. Busca seguir conectando con tus amigas, con tu familia, que seas una persona nutrida en todos los sentidos, porque esto va a generar mucho más deseo. Hay una cosa que apenas estaba yo escuchando sobre el deseo, y decía que muchas de nosotras queremos, cuando estamos con la persona que deseamos, independientemente de tu orientación, queremos estar 1000 horas con ella, y lo que hacemos es matar el deseo. Porque la otra persona dice, ¿cuándo ya te vas? ya fueron muchas horas. Y algo que activa el deseo es que justo cuando estás en ese momento de cumbre, decir, ya llegamos a sacar clima. Bueno, con permiso, cada quien a su vida, ¿no? Y lo que va a hacer es generar que esa persona quiera volver a encontrarte. Entonces, es una mentira que vaciando mi vida en el otro voy a generar más deseo y más necesidad de que se quede. Al contrario, lo que voy a hacer es repeler. Entonces, normalmente te digo que tenemos la pareja para lo que nos alcanza. Entonces, si tienes un apego ansioso, vas a hacer clic con el del apego evitativo. Y claro, van a hacer boom, porque aparte tienen relaciones muy intensas. Pero acuérdate que hay cosas que no son negociables y que esas las tienes que tener muy claras. Y para eso necesitas conocerte. Y en esto es un gran camino, porque nunca acabamos de conocernos. Es un proceso muy largo, pero vale la pena, y la relación que siempre tienes que cuidar y el vínculo más importante es contigo misma. Ay, qué bonito lo dices, María. La verdad es que tenemos mucho trabajo que hacer. Y miren, audiencia, creo que la ausencia, si es necesaria, si quieres, porque tú decías, bueno, si estás en una ruptura, en una separación, acércate con la familia, con tu red de apoyo, sí, pero yo no sé qué tanto sea viable esto, pero creo que también necesitas tu propio espacio, tu espacio para ti, donde te puedas revisar, donde puedas asumir la responsabilidad que también tienes en esta ruptura, y cuando te sientas listo o lista, entonces te reintegres a lo que quieras hacer. Creo que con lo que nos acabas de decir lo reafirmo, que si una herida no la hemos trabajado, se va a seguir repitiendo. Y entonces ese patrón en cualquier relación, en cualquier vínculo que nosotros establezcamos, sea en pareja, sea con amigos, sea en el trabajo, sea en cualquier área de nuestra vida, la vamos a seguir repitiendo. Creo que la respuesta o la salida o la puerta falsa es darnos la vuelta y retirarnos, ¿no? Pero creo que es de valentía el revisar, el enfrentar y el decir, estoy repitiendo este patrón, ya no lo quiero repetir, necesito trabajar en esto. No sé en qué, porque al final pues no soy psicóloga, ¿no? Pero sí sé que tengo que trabajar en algo, porque todas las relaciones o los vínculos que tengo pues están terminando o están desembocando como en el mismo trazo, ¿no? Como en una especie de mapa, como bien lo acabas de mencionar, y de eso te voy a dar la palabra para que nos platiques sobre estos mapas que yo no sé cómo los podemos trazar o de qué dependen, pero creo que todas y todos quisiéramos, y todes quisiéramos tener un mapa de vida maravilloso que nos lleve a sanar, que nos lleve al éxito, que conecte con nuestras metas y sobre todo que conecte con aquellas personas con las que deseamos estar. Bueno,
ahorita me pongo con los arquetipos y toco esto que acabas de preguntar, que se me hace muy bonito. Yo te decía que todas las personas vamos construyendo como una especie de GPS emocional que nos lleva a las emociones, a las decisiones, a la forma en la que nos vinculamos desde que somos chiquitas. O sea, esto lo vamos construyendo desde que somos pequeñitas. Ya te contaba como tres grandes, o sea, sin querer relativizar todo, tres grandes cosas que están para construir este mapa. Que primero la parte biológica, lo decías también súper bonito y lo retomo, hay neuroplasticidad. Quiere decir esto, que si el cerebro es flojito y aprende estos mecanismos, de hecho, mira, acuérdate cómo llegaste esta mañana al trabajo, cuántos semáforos pasaste, cuántas veces apretaste el freno. No nos acordamos porque lo hacemos en automático. Y casi el 90% de cosas que hacemos todos los días las hacemos de manera automática. Entonces el cerebro aprende esto y como forma fisiológica lo que hace es querer guardar energía. Entonces vamos a repetirlo. Por eso hay que hacer cosas pequeñitas todos los días que vayan transformando estas supercarreteras que tenemos en el cerebro. No se pueden generar nuevas carreteras si no generamos nuevas rutas. Quiere decir que para que esto pase necesito hacer cosas todos los días repetitivas. Eso es algo que los pacientes también dicen, ¿por qué tengo que hacerlo todos los días? ¿Por qué? Porque esto lo que va a generar es que haya nuevos canales. Entre una neurona y otra se genera una nueva conexión. Y eso solamente pasa cuando tú estás todos los días haciendo ese trabajo. Algo que yo les pido muchísimo es que nos pongamos tiempo de meditación activa. Esto no quiere decir que te vas a poner en ¿no? Cada quien puede tener un método para meditar. Hay personas que les pido que sean muy conscientes cuando manejan o cuando van en el carro, ¿no? Pero hay otras personas que sí necesitan este espacio de estar acostadas o estar sentadas en una posición y estar escuchando música que las lleve a un estado de conexión y de parar la mente, ¿no? Y en este parar la mente implica concentrarme en mi respiración. Bueno, ¿cómo vamos construyendo este mapa? Yo te decía que a través del sistema de creencias, lo que hemos escuchado y vivido en la casa fue construyendo como una serie de rutas, o como de información que nosotros fuimos diciendo si es cierto, ¿no? Por ejemplo, lo que decía hace un rato aquí, todos los hombres son iguales, ¿no? O todos los hombres son infieles, o el amor duele, o yo soy la rescatadora, o no soy suficiente. Y aquí alguien, por eso retomo lo que decías, decía, ayúdame a construir un mapa de vida directo, encontrar a mi pareja ideal, maduro, responsable emocionalmente, y no alguien que le huya a los problemas y que no se comprometa. Bueno, yo te diría que para eso tienes que entender tu propio mapa y entender por qué has venido haciendo lo que has venido haciendo, para que entonces lo puedas transformar, porque acuérdate que lo que resiste persiste. Si yo no lo quiero mirar, así sea muy doloroso, entonces no lo puedo trascender, porque todo esto que he tenido, todas estas experiencias de vida, me han hablado de mí misma. Entonces eso es lo que tengo que escuchar para poderlo integrar y trascender. Dice Jung que estas historias se repiten, o estos patrones se van repitiendo, para que yo lo pueda integrar. Se siguen repitiendo porque no lo he integrado, ¿no? Porque he seguido simulando, ¿no? Y entonces cuando simulo y no lo integro, me va a seguir pasando. Y eso es algo muy duro en terapia, porque cuando me doy cuenta que no es el otro, sino soy yo, entonces es como un balde de agua fría, porque entonces es hacerte responsable, ¿no? No culpar. Y aquí yo te invitaría a que hicieras esta revisión con las parejas que has tenido sobre tus experiencias repetidas. Así que hagas una lista, haber estado con 10 parejas o con 5 parejas, y he tenido con estos 5 o con estos 3, he tenido estas historias repetidas. Y entonces, ¿a qué discurso está respondiendo? ¿A qué es a lo mejor un discurso religioso que tiene mi familia? A ver, este es mi cruz, o este es mi deber ser, o esta es información que me fueron pasando, ¿no? Las abuelas que decían, es tu cruz,
¿no? No lo puedes dejar. Entonces, ve revisando desde dónde viene. Y que aparte termina siendo esto que decías, pero no quiero generar una ruptura con la propia historia de mi familia. Entonces terminamos repitiendo patrones incluso de otras generaciones, porque ahora hay una ciencia que estudia eso, que también heredamos estas experiencias de vida y dices, no, bueno, ahora resulta que no solo tengo que sanarme, sino también sanar esta información familiar. Entonces se empieza como a poner muy complejo, pero lo que yo te invitaría es que revisaras desde dónde viene. Y luego, ¿de qué forma te enseñaron a vincularte? ¿Cómo es esto? Pues sí, si nos querían solo cuando éramos útiles o nos miraban cuando sacábamos buenas notas, o cómo fue que aprendimos a que éramos valorados, cuando hacíamos o todo el tiempo nos querían, ¿no? Hay gente, no sé si lo has notado, que hay gente que es muy perfeccionista y que todo el tiempo está cuidando su imagen o cómo hace las cosas porque necesita la validación desde afuera, y esto tiene que ver con una herida de la infancia, ¿no? Y con una herida muy profunda donde yo todo el tiempo necesito validación. Que solamente sentimos que merecemos afecto cuando hacemos tal o cual cosa. También revisar este guión oculto se convierte en una herramienta poderosa para volvernos constructoras de nuestra propia vida. Entonces, ir eliminando estas ideas que tenemos, que ahorita no hemos visto a lo largo de los comentarios que nos hicieron. Siempre termino con personas que no me eligen, por ejemplo. Yo soy la que salva, la que sostiene y la que aguanta. Si me enamoro, pierdo mi libertad. Siempre me apego a personas que me rechazan, ¿no? Esas son como cosas que hemos ahorita estado escuchando. Y este guión no es azaroso, no se construye de la nada, sino que tiene que ver con un inconsciente de lo que creemos que es la forma de vincularnos y la forma en la que se vive el amor. Y tiene que ver pues con nuestro primer círculo, que fue el que nos educó en estos temas, y claro, el contexto social en el que hemos vivido para ir afirmando estas creencias. Entonces, yo te invitaría a que para transformar este guión como me lo haces aquí la solicitud, yo te invitaría a que te preguntaras qué creencias tienes sobre el amor que vienen desde que eres chiquita, ¿no? ¿Quién te enseñó a qué hacía el amor? ¿Cómo lo hacía? ¿No? ¿Cómo esta persona te hacía sentir amada? ¿Y qué necesitabas hacer tú para sentirte amada? ¿Y qué emociones me permiten una relación? ¿No? ¿Y cuáles no? Porque esto te va a decir mucho sobre la herida que tú tienes y que tendrías que estar trabajando. Entonces, también ir como transformando nuestro sistema de creencias implica un trabajo diario. Y el primer paso, te decía, es saber cuáles son estas creencias para entonces ir metiendo acciones y también ir desprogramando el cuerpo, porque yo siempre les manejo una triada, que son los pensamientos, el cuerpo y las emociones. Y todo tiene que ir como de manera integral para que realmente pueda haber como un proceso de sanación. Bueno, ya vamos a ir cerrando por YouTube. Sin embargo, nos quedaremos unos minutos por acá por TikTok. Vamos a cerrar por Facebook en unos minutos. Y es importante, bueno, cada persona que llega a este espacio pues siempre nos ofrece algo. En este caso, bueno, además de la charla, yo sé que tú brindas terapia. No sé qué podrías ofrecer. Si dicen, lo vi de rosa y azul, pues sí, ya te estoy comprometiendo, pero para mí es muy importante que todas, todos, todes tengamos acceso a la salud mental, a la, pues sí, a la plenitud, a sentirnos bien, ¿no? A ir trabajando lo que tengamos que trabajar para llegar al punto donde queremos llegar, ¿no? Pues a ser felices, a sentirnos bien, porque recuerden, si vivimos esta
esta vida como disfrazada, ¿no? Donde no pasa nada, no siento, no me duele, lo voy a superar, no soy celoso o no soy celosa, no me importa si se va, llegará otra persona, estoy bien sin él o sin ella, no importa si me quedo solo o sola, mujeres sobran, hombres sobran, no faltará quien, siempre hay un roto para un descosido, y ese tipo de cosas, híjole, la verdad es que, créanme, te vayas a donde te vayas, huyas a donde huyas, estés donde estés, siempre será tu responsabilidad, siempre será mi responsabilidad, siempre. Y de sí o sí tendremos que trabajar en nosotros mismos para poder, como ella lo ha dicho, como conectar neuronalmente o abrir unas rutas neuronales distintas, unas conexiones nuevas que nos lleven a crear un mapa de vida ideal para este tiempo, ideal para ti, para mí, para quien está escuchando este podcast, viendo este podcast, y realmente pues podemos encontrarle este sentido a la vida, un nuevo sentido, porque además, amiga, amigo, amigue, te lo mereces, me lo merezco, nos lo merecemos. Entonces, María, ¿qué nos vas a dar? ¿Qué nos vas a ofrecer? Bueno, voy a respetar, como hay personas con las que ya llevo como un rato trabajando en terapia, entonces a ellos les tengo como un precio y yo respetaría ese precio porque ha subido, por ejemplo, mi tarifa, pero por ejemplo la gente con la que yo he trabajado le respeto el mismo precio. Entonces eso para mí sería como mi donativo al espacio. Gracias. Y también si hay alguien que sienta que está lista o listo para iniciar, yo les ofrezco a 3 personas la primera sesión gratis. Ahí está, amigas, amigos, amigues, por favor, nos apoya, Salo. Las primeras 3 personas que de verdad hayan tomado la decisión, que en este momento hayan reconocido su herida, o hayan reconocido su arquetipo, o hayan reconocido o tengan esa conciencia de decir, no estoy a gusto en este momento, sé que puedo dar mucho más, quiero cambiar, quiero salir de esta etapa, quiero brincar este bache, tómenlo, tomen esta gran oportunidad, esta primera sesión, y ustedes valoren si eso es lo que requieren. ¿Cómo te contactamos, María? ¿Dónde estás, por favor, redes? Estoy como Coru Puebla, con K, es Coru con K, Puebla, y estoy en Insta y en Facebook. Y ahí me pueden contactar, o también les dejamos mi número telefónico para que si me quieren contactar, pues podemos hacer así. Y pues como muy feliz de haber estado con ustedes. Sé que fueron muchísimas cosas, fueron muchas cosas lo que integran la forma en la que nos vinculamos. Espero que si algo te hizo eco y estás así de empezar un proceso o decidir empezar un proceso, me busques y pueda acompañarte a construir las herramientas que necesitas para tener la vida que te mereces vivir. Y yo siempre apuesto por una vida en plenitud. Entonces, un fuerte abrazo, cariños, y ha sido un placer compartir con ustedes. Pero eso vamos allá, solamente querida María, nosotros seguimos por TikTok, porque todavía te acabo de pasar otra pregunta, por favor. Entonces, miren, público, de verdad quienes nos están siguiendo, tomen esa primera terapia si la quieren contactar a través de Coru con K, K-O-R-U, Coru Puebla, o en Instagram como María Huerta. Sí. Así la encuentran, y si no, a través de nuestras redes, por Facebook de Rosa y Azul, TikTok de Rosa y Azul, Instagram de Rosa y Azul. Entonces podemos hacer perfectamente el vínculo, la conexión para que puedan ustedes iniciar este proceso. Y bueno, por favor, ya vamos a ir cerrando también por TikTok. Si tienen alguna duda, algún comentario, alguna inquietud, externenlo por favor. Y tenemos por aquí otra pregunta. No lo estoy entendiendo muy bien.
dice, ¿cómo puedes pasar de ser la rebelde de las relaciones a tener una donde eres la salvadora, la sumisa, la psicóloga, y no por decisión propia? Me refiero a sin darme cuenta. ¿Qué se movió dentro de mí? Bueno, primero habría que hacer la revisión. Normalmente lo que te digo es, estos arquetipos se pueden ir moviendo a lo largo de nuestra vida. Te decía que hay 4 que son como los fijos que marca Carl Jung, y los otros que se fueron como incorporando, y podemos ir como transitando por varios. Él maneja, o los autores manejan 14, yo te voy a decir cuáles son los más recurrentes: el héroe, la heroína, el sabio, el cuidador o la madre, la huérfana o el huérfano, el amante, el bufón o el loco, el mago, el rebelde, o la exploradora o el explorador. Podemos ir transitando por varias dependiendo de la etapa o de la situación de vida en la que te encuentres. Y normalmente esto, como tú lo decías aquí, lo estoy haciendo desde el inconsciente, por supuesto. No hay forma de que entre la parte consciente, porque cuando entra la parte consciente, entonces sí lo puedo transformar. Entonces, el que lo estés mirando, ya hay un gran avance. Me cuesta mucho trabajo retomar mi vida y salir de esa relación. Salir de una relación siempre nos va a costar mucho trabajo, porque hay una serie de anhelos y deseos que volcamos en el otro. Entonces, por eso es tan difícil, y por eso cuando la gente dice, ¿por qué está en una relación violenta y no se salió y no lo dejó? Porque hay mucho más ahí, ¿no? No es tan fácil. Entonces, y vivimos como un proceso de duelo bien complejo, y más cuando no hemos acabado de tomar la decisión de irnos de ahí. Entonces, yo te invitaría a que antes de que tomes esa decisión, si es que se la vas a tomar, primero empieces a trabajarte y a fortalecerte para que la decisión, aunque sea muy dolorosa, la transición sea más llevadera y menos desgarradora con tu corazoncito. Me preguntaban otra cosa: ¿crees que la apariencia importa más que la personalidad? De hecho, en los estudios de sexualidad, el tema de la apariencia es algo relativo y tiene que ver con los momentos de la historia. Pero algo que se considera como muy sensual y erótico y atractivo es la seguridad que proyecta la otra persona. Tú puedes ver, Carl Jung decía que a su consultorio llegó una mujer extraordinariamente hermosa, que cuando la vio dijo, wow, wow, y que cuando ella se sentó en su consultorio y trató lo que iba a tratar, él se quedó con cara ¿de qué me estás hablando? Ella dijo que estaba fea y que era muy fea y que nadie la quería. Y entonces Carl Jung dijo, ¿qué? Entonces la llevó a hacer un experimento, la sentó en una cafetería y las personas entraban y calificaban contrata a una artista y le dice, oye, ¿tú consideras que fulanita, esta que está acá enfrente, está muy guapa? Sí, está muy guapa. Entonces, ok, ¿y la consideras más guapa que tú? Sí, por supuesto. Entonces la gente venía y evaluaba quién era la más guapa. Y resulta que la más guapa era la paciente de Carl Jung, por supuesto. Y decía, claro que no, me has mentido, ¿no? Pero en realidad es que en ella habitaba una gran inseguridad. Entonces, los libros que tratan sobre temas de seducción y erotismo y tal, lo primero que marcan es que el primero que tenemos que seducir es a nosotros mismos. Entonces, cuando tú te sientas a gusto en la piel que habitas, ahí hay un gran primer paso, porque te tienes que sentir muy deseable para ti. Yo creo que la apariencia es importante en un sentido donde no nos esclavice ni donde no nos robe la calma, donde sea parte también del autocuidado y donde sea parte de construir una autoestima sana, porque ahí viene la autoimagen, una autoestima sana. Pero creo que también la parte de la personalidad entra en la parte de la autoestima y es construir un ser con el que nos sintamos a gusto de estar, no el otro, sino nosotras. Mira, María, tienes una pregunta. María dice, dejé a mi ex narcisista y le apliqué contacto cero. Me buscó hace un mes para darme las gracias, que porque ya estaba recibiendo ayuda psiquiátrica. Tú una vez te platicaste que todas y todos tenemos algo de narcisistas, ¿eh? Así que no estamos exentos, querida audiencia, no estamos libres de culpa. Yo le comentaba a Vero que eso es parte, ¿no? Y de todas las personas. ¿Cuándo es un
narcisista, porque ahora como se utilizan muchos términos acá, no todas las personas son narcisistas. Estas personas narcisistas son muy peligrosas. No, puede haber perfiles que tienen cierto rasgo. Son personas muy exitosas, mucho, piensa en políticos, en empresarios. Estos sí son narcisistas. Los que conocemos así, pues son como de quinta cachete. Pero sí tienen ciertos rasgos. Y hay unos que son como mucho más peligrosos que otros. Pero eso también tiene que ver con nuestra propia necesidad. Entonces, lo que utilizaste del contacto cero es la mejor herramienta que pueden utilizar. Hay personas que dicen, no, pues yo necesito seguir sabiendo porque si no, híjole, pues es que eso habla de ti, de tu proceso y de lo que tú necesitas trabajar. Pero una de las herramientas que se utiliza en terapia cuando estoy en este proceso es el contacto cero, para que yo pueda restablecer mi bienestar. Acuérdate que cuando vivo un duelo, se viven 5 etapas, no necesariamente una después de la otra, así como seguiditas o de una sola forma. Esto depende de cada persona. En terapia y en los procesos humanos no hay recetas de cocina. Cada persona tiene que ir construyendo las herramientas adecuadas a su propia historia y a sus propias necesidades. Entonces yo lo que te diría es que escuches tu poder y tu voz interior que te está diciendo este tipo no está bien, aunque lleve un acompañamiento, lo mejor para mí es a lo mejor seguir con este contacto cero. O a lo mejor yo ya estoy lista y le quiero dar un cierre y entonces voy a buscar también las formas para cuidarme. Lo voy a hacer en un espacio público, a cierta hora, avisándole a personas que estoy en este lugar con esta persona, porque sí hay que cuidarnos. O sea, si tú has detectado ciertos comportamientos que te han puesto en alerta y que tú lo has denominado así, seguramente es porque hay algunos rasgos que no te hacen sentir segura. Claro, la seguridad personal es lo más importante y lo has repetido en reiteradas ocasiones en este espacio, que no podemos estar en espacios ni con personas donde no nos sintamos seguros. Y si el contacto cero a ti te permite de alguna manera revisar dónde está esa parte, insisto, de corresponsabilidad, porque también debe existir, porque también la hay. ¿Dónde está? ¿Por qué el miedo? El localizar de dónde, cuál es el origen de este miedo y seguir un acompañamiento terapéutico, un acompañamiento profesional, el tiempo que sea necesario y hasta que estés lista o listo, si acaso fuera necesario un cierre, porque muchas veces durante ese proceso el cierre ya se está dando. De hecho, en terapia hacemos estos ejercicios de la silla vacía, de hacer terapia narrativa, que nos ayudan a ir elaborando este proceso de duelo. No necesariamente tenemos que verlo de frente. Lo que yo te decía es, si tú consideras que no está en riesgo tu integridad y tu bienestar, entonces hazlo. Pero también ten en cuenta algunas prácticas que podrían ayudar a cuidar de ti. Entonces, yo te sugiero que te escuches, que normalmente hemos apagado el cerebro reptiliano, que es el que nos avisa que algo no está bien y que nos alerta para huir, ¿no? Pero yo te invitaría a que si por algo buscaste esta forma de desvincularte o en tu proceso de sanación crees que esta es la mejor forma, yo te invitaría a que no cedas, ¿no? Pero si por otro lado tú crees que es importante para ti hacerlo, entonces que busques como estos mecanismos para estar segura. Sí, ya sé que estés listo o hasta que estés lista. Y algo quiero compartir, María, ahorita que mencionabas el duelo no necesariamente es con una pareja. El duelo a veces es laboral, cuando dejamos un trabajo, cambiamos, teníamos una expectativa y resulta que no es lo que esperábamos. A veces es la pérdida de nuestra mascota, a veces es una amistad, a veces es un sueño frustrado también. Es más, el duelo puede ser incluso nuestras etapas de vida, que mudé de los 40 a los 50 y ya estoy más cerca tal vez de los 60 que de los 50 y es una especie de duelo. Y el duelo, como el nombre lo dice, el duelo duele. Sí, pero duele. también saltar esto que
que dices es, lo decíamos ahorita con el mapa, cuando yo no vivo las emociones que considero displacenteras, o sea, que no tienen como la alegría o como el placer o así, y huyo de estas emociones que las catalogo como negativas, entonces voy bloqueando y esto va haciendo que no integre lo que tengo que integrar en el momento adecuado. Entonces por eso hay duelos tan largos o prolongados, porque no me he permitido experimentarlo, ¿no? Porque no quiero estar triste. Apenas escuchaba a alguien que me decía, oye, me dicen que cambie de terapeuta porque sigo llorando. Y yo, oye, acabo de pasar una semana. Claro que necesitas llorar y claro que estás triste, pues pasaste un proceso doloroso y las personas quieren que te restablezcas ya porque es incómodo para ellas o ellos. Y aquí revisamos que en el sistema de creencias de la familia está muy mal visto que llores o que expreses tus emociones. Entonces lo más fácil es como, ¿qué te vas a tomar, no? Ya chocheate para que quites estos síntomas porque es incómodo para todos verte. Bueno, ese es el tema de ellos. A ti te toca, como adulta, hacerte responsable de lo que estás experimentando y poder vivir esta emoción y entonces sí, gestionarla. Acuérdate que primero la tengo que vivir, la tengo que experimentar, saber en qué parte del cuerpo, el que es muy importante que tú vayas conociendo en tu mapa, el cómo voy experimentando mis emociones. ¿Cómo soy cuando me enojo? ¿Cómo soy cuando me irrito? ¿Cómo soy cuando tengo deseo? ¿No? ¿Cómo soy cuando estoy enamorada? Y después, ¿cómo lo voy integrando? Y cómo voy conociéndome de una manera mucho más honesta conmigo. ¿No? Había una persona que decía, yo nunca me enojo porque las personas se enojan. Y entonces cuando manejaba se le cerraba a todo el mundo y yo decía, qué bueno que nunca te enojas, ¿no? Pero la forma en la que lo sacas te pone en riesgo, pone en peligro a otras personas y real que esto no es sano, ¿no? Porque muchas personas que tienen esto pues terminan con infartos y con temas del corazón. Yo una vez te contaba, Vero, que había una persona que murió su mamá y que no quiso, que no lloraba porque decía, pues ya está muy viejita y pues ya se tenía que morir. Y entonces a los meses me marca y me dice, fui al médico porque yo le había dicho, oye, llora, no es mi paciente ni nada, le dije, oye, llora porque estás conteniendo. No, ya está viejita, ya se tenía que morir. Y yo, ¿ok? 3 momentos después me marca y me dice, tuve una arritmia. Y fui al médico y me dijeron que si había tenido una pérdida recientemente. ¿Y qué dijiste? Se me cayó una cara porque le dije, ¿qué? Y le dije, sí, murió mi mamá, tiene el corazón roto. Y efectivamente el cuerpo sintetizó todo lo que había estado experimentando, que no se permitió elaborar, que no se permitió sentir en el momento que tuvo que haberlo sentido y posteriormente elaborarlo. Entonces yo te invito a que siempre estés como muy consciente de tus emociones, de tu cuerpo, como parte también de ir construyendo tu propio mapa. Y que siempre recuerdes que el vínculo más importante es contigo, que te abraces mucho, que no te traiciones, ni por una pareja, ni por la familia, ni por los hijos, que la persona con la que te tienes que comprometer sí o sí eres tú misma o tú mismo. Abrázate mucho hoy y siempre y elígete siempre porque no te vas a equivocar. Pues ahí está, ciudadanía. Muchísimas gracias, María. No tengo nada más que decir con este cierre tan maravilloso que me hace reconectar y creo que ustedes mismos pueden estarlo viviendo si nos siguieron desde la charla en el inicio, que nos hace reconectar con nosotras, con nosotros mismos, ¿no? Qué importante es, como bien lo dices, que nos pongamos como prioridad, que nos hablemos bonito. Tú siempre me dices en terapia, ¿qué sientes? Y me cuesta tanto reconocer qué siento. Digo, todo está bien, no, ¿qué sientes? Y de repente pues ya saben, es llorar y me dice, se vale llorar, se vale reír, se vale no querer hacer nada, se vale también el desear estar sola. Digo, cada quien vive sus duelos de maneras distintas. A veces habrá personas que los llenen con compañía inmediata, con, no sé, con momentos, o ¿cómo le llaman? Con este placer inmediato, ¿no? Tal vez habrá personas que
que se den el espacio y que lloren, habrá personas que no quieran, pues ni siquiera salir a la luz un tiempo, y se vale que cada uno viva su duelo como lo quiera vivir, pero que también busque la manera de salir de ahí, ¿no? Por supuesto, creo que ahí es como importante que entendamos que cuando lo vivimos va a llegar como al punto donde integremos. Si bloqueamos esto, acuérdate, lo que resiste persiste. O sea, si yo no lo elaboro, si yo no lo miro, si yo no dialogo con esto que me está sucediendo, va a continuar y se va a incrementar. Yo les digo que es como si quisiéramos meter la basura debajo del sillón, barremos y lo metemos bajo el sillón, y al final pues termina siendo abrumador la cantidad de basurita que tenemos ahí. Y entonces yo te diría que cuando revisemos el mapa, no todo lo tenemos que borrar ni todo lo tenemos que tirar, porque no funciona así. Solo es aquello que en este momento a mi vida ya no suma y que ya no necesito y que me lastima más que ayudarme a tener la vida que deseo tener. Yo te invito a que no te pierdas la posibilidad de contactar, de vincularte, de abrazarte y de conectar de mejor forma contigo. Y este es un viaje que dura toda la vida, así que hazlo de la forma más linda, amorosa, abrázate mucho, escucha tu voz interior, aprende también a dialogar con la otra que a veces nos ataca y que nos dice que es nuestra peor jueza. Aprende a dialogar con ella, no la quites, no digas que no existe, abrázala porque esta también es la sombra. Entonces, yo te invito a que en esto de los arquetipos te acuerdes que aunque hay una parte que tú creas que es la que lleva todo, la que lleva los pensamientos, la que lleva las emociones, no es lo único que está. Está la sombra, que es eso que hemos tratado de guardar, de ocultar, porque nos enseñaron que era mala. No necesariamente es malo, muchas veces nos trae mucha información de nosotros, pero también mucho brillo, ¿no? Otra parte que yo te invitaría es que revises desde dónde fuiste encaminando tu energía, y te vuelvo a repetir, independientemente de tu orientación sexual, independientemente del género, sino más bien la energía que tú fuiste desarrollando, ¿no? Hay muchas mujeres que dicen, es que tienes mucha energía masculina, a eso es a lo que se refiere esto. Y la otra es, en esa parte que la trates de equilibrar, y la otra es la máscara que te has puesto para poder encajar. A veces la máscara cuesta mucho trabajo. Acá entra el tema de la niña buena, por ejemplo, ¿no? O del niño bueno, o del buen hijo. Revisa estos arquetipos que has tenido que ir construyendo para sobrevivir y revisa de cuáles ya no son bonitos, ya no están sumando, ya me están lastimando. Y entonces, esto me va a permitir transformarlo. Pues ahí está, ciudadanía, ahí están las herramientas para ustedes. Querida María, muchísimas gracias por todo lo que nos compartes, por darte el tiempo, por hacerlo de manera voluntaria, sin ningún beneficio, sin ningún costo, como siempre lo haces. Muchísimas gracias, abonas mucho a este proyecto, pues sí, a esta causa. Y bueno, regálenos un like si este comentario, si este programa, les ha sumado, suma su existencia, les gustó. Síganos en nuestras redes de Rosa y Azul, por Facebook, por TikTok, por Instagram, por YouTube, suscríbanse y sobre todo, de verdad, si esto a ustedes les hace sentido, compártanlo. De verdad, hagamos comunidad y compartamos esta información. Y bueno, creo que nos queda todavía un espacio de los gratuitos que, ¿no? Sí, que dejó María para ustedes con mucho amor. Muchísimas gracias. Un excelente día. Gracias, María.